A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. En sucesos, un día como hoy. A principios del siglo XX nació un niño y su padre le puso el nombre de otro hijo suyo ya muerto para reemplazar aquel cariño. Para aquel niño debió ser muy traumático visitar el cementerio y llevar flores a una tumba donde aparecía su propio nombre. Aquellos dos niños, el que estaba sepultado y el que llevaba las flores, se llamaban Salvador Dalí. Otras decisiones del padre marcaron la vida del niño. A pesar de ser republicano y laico, lo matriculó en una escuela católica ortodoxa, que alteró aún más el temperamento del joven estudiante. Las excentricidades de Dalí no son todas narrables. Después de una profunda depresión por la muerte de su madre, pintó un cuadro de un Sagrado Corazón de Jesús y escribió encima de él un insulto contra su progenitora. Cuando estudiaba arte, Dalí fue el centro de todas las miradas. Vestía de luto, con grandes melenas y patillas, o llevaba botas de cazador y pelo engominado al vestir como un lord inglés. Dalí, cuya vida sexual siempre fue motivo de especulaciones, tuvo un extraño amor que le marcó la vida. Se llamaba Gala, y cuando él le dijo que quisiera verla otra vez, ella le respondió: ¿De qué estás hablando, pedazo de tonto? Te informo que nunca más nos volveremos a separar en esta vida. Y así fue. Esa semana empezaron a vivir juntos hasta el fin de sus días. La vida de Salvador Dalí fue un vuelo permanente entre la genialidad, la irreverencia y la extravagancia, y estaba terminando un día como hoy, 23 de enero de 1989. Y nos dejó su pintura y su turbulenta personalidad como huella importante del siglo XX. En sucesos, un día como hoy. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la presente edición del Noticiero Telesucesos, el cual ustedes lo ven y lo escuchan desde cualquier parte del mundo a través de la señal 100% digital de www.telesucesos.net, en Facebook Telesucesos Quito y en YouTube Telesucesos HD. Vamos con los titulares de la presente emisión. Titulares. Comité Empresarial Ecuatoriano pide priorizar el diálogo bilateral con Colombia ante medidas anunciadas por los gobiernos. Asamblea Nacional aprueba resolución para iniciar fiscalización sobre la gestión de residuos y el manejo del agua. Desde las 6 p.m. de este jueves 22 de enero, Colombia suspende suministro de energía eléctrica a Ecuador en defensa de la dignidad nacional. Operativos municipales coordinados con la Policía Nacional y Fuerzas Armadas fortalecen el control y dejan como resultados clausuras y detenciones. El presidente Noboa impulsa cooperación tecnológica en Davos para seguridad y defensa del Estado ecuatoriano. Avanza el trámite del proyecto que regula el apoyo complementario de Fuerzas Armadas a la policía. El editorial será de Ramiro Rivera Molina, El colapso de la República de Weimar 2. Tendremos entrevistas con Hugo Arteaga Vinuesa, coordinador nacional de la Veeduría para la designación de fiscal general, acerca del proceso de selección de esa autoridad. Mientras que Jorge Ortiz, analista internacional, habla sobre la importancia de Groenlandia para Donald Trump. Vamos con el desarrollo de la información. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Comité Empresarial Ecuatoriano pide priorizar el diálogo bilateral con Colombia ante medidas anunciadas por los gobiernos. El Comité Empresarial Ecuatoriano, con más de 150 empresas del sector privado, emitió un comunicado este jueves 22 de enero del 2026. A través del mismo, se pide priorizar un diálogo bilateral de alto nivel con Colombia para enfrentar la reciente escalada de medidas comerciales y evitar impactos económicos graves. El anuncio se genera en medio del anuncio del presidente ecuatoriano Daniel Noboa sobre la tasa de seguridad del 30% a las importaciones desde Colombia y la suspensión temporal de venta de electricidad por parte del gobierno de Colombia. Según el comunicado, la relación comercial histórica entre Ecuador y Colombia asciende a cerca de $3.000 millones.
El Comité Empresarial Ecuatoriano se muestra preocupado por los efectos directos que podrían tener estas medidas sobre todos los actores de la cadena productiva. Consideramos fundamental privilegiar el diálogo bilateral al más alto nivel como el mecanismo más eficaz para canalizar las diferencias, señala el Comité Empresarial Ecuatoriano en el comunicado, advirtiendo que cualquier escalada de represalias comerciales podría derivar en un aumento del contrabando y la afectación de la estabilidad de los mercados locales. Operativos municipales coordinados con la Policía Nacional y Fuerzas Armadas fortalecen el control y dejan como resultados clausuras y detenciones. El municipio de Quito mantiene operativos permanentes para cuidar el espacio público y apoyar a la seguridad ciudadana. Estos controles se ejecutan de forma articulada entre las entidades municipales, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. La Secretaria de Seguridad, Carolina Andrade, explicó que la ciudad sostiene su estrategia de apoyo a la seguridad con la coordinación con las instituciones del Estado y la presencia operativa en los puntos más sensibles del distrito. Según datos de la Secretaría, durante el 2025 se registraron 1.834 operaciones interinstitucionales y 153 macrooperativos, enfocados principalmente en el centro de tolerancia. Como resultado, los homicidios alrededor de estos establecimientos bajaron del 34% al 16%. En estos controles se retiraron 661 armas blancas y se incautaron 9 armas de fuego. En lo que va del año, Quito ya registra resultados de estas articulaciones. Entre la noche del viernes 9 y la madrugada del domingo 11 de enero, una doble jornada de controles interinstitucionales dejó 17 personas detenidas, la recuperación de un arma de fuego y 150 citaciones por distintas infracciones. Durante el último fin de semana, también se intervinieron zonas críticas como la Nueva Aurora, Solanda, La Roldós y La Tola, donde se clausuraron 11 establecimientos y la Policía Nacional detuvo a una persona. Asamblea Nacional aprueba resolución para iniciar fiscalización sobre la gestión de residuos y el manejo del agua. Con 77 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución para iniciar un proceso de fiscalización sobre la gestión de residuos y el manejo del agua en las principales ciudades del país. La resolución aprobada exhorta a la Contraloría General del Estado a realizar de manera inmediata exámenes especiales a la empresa Interagua, a la empresa pública municipal de agua potable y alcantarillado de Guayaquil, EMAPAG-EP, y a los organismos encargados de la gestión de residuos y el manejo del agua de las principales ciudades del país. El objetivo de dichas auditorías será verificar el cumplimiento de las inversiones en infraestructura y mantenimiento establecidas en los contratos de concesión, así como el uso y destino de los fondos recaudados a través de las tarifas cobradas a los usuarios. Asimismo, se insta al Ministerio de Ambiente y Energía a reforzar y ampliar los mecanismos de monitoreo y control de la calidad del agua potable en Guayaquil y las principales ciudades del país mediante la realización de pruebas independientes, aleatorias y periódicas a cargo de laboratorios certificados bajo la supervisión de la Agencia de Regulación y Control del Agua, ARCA. La resolución también exhorta al Gobierno Autónomo Descentralizado, GAT, del Cantón Guayaquil y a los gobiernos autónomos descentralizados de los principales cantones del país, así como a sus entidades delegadas, la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, EMAPA-GEP, e Interagua, a presentar informes trimestrales detallados ante la Asamblea Nacional y a ponerlos a disposición de la ciudadanía. Estos informes deberán incluir indicadores actualizados sobre la calidad del agua distribuida con parámetros técnicos y resultados de análisis, un detalle de las inversiones ejecutadas y presupuesto utilizado, y el grado de cumplimiento de los planes de mantenimiento y operación del sistema de agua potable y alcantarillado. Estos reportes deberán ser de acceso público y servirán de base para la rendición de cuentas y las acciones de fiscalización que correspondan. El presidente Noboa impulsa cooperación tecnológica en Davos para seguridad y defensa del Estado ecuatoriano. En el marco de su agenda oficial este 21 de enero en el Foro Económico Mundial,
el presidente de la República, Daniel Noboa Singh, mantuvo una reunión de trabajo con Palantir Technologies, referente global del sector tecnológico, especializado en análisis avanzado de datos e inteligencia artificial. El propósito de este encuentro fue acercar actores estratégicos internacionales para impulsar la modernización del Estado y fortalecer la competitividad del país mediante el uso estratégico de tecnologías avanzadas. Actualmente, Ecuador ya cuenta con el uso de soluciones tecnológicas de Palantir, implementadas en el Servicio Nacional de Aduanas para integrar y analizar información aduanera. La plataforma permite identificar patrones de riesgo, redes de contrabando y esquemas de defraudación tributaria. Además, fortalece la transparencia y optimiza los procesos de control, lo que ha transformado de manera significativa la gestión aduanera del país. El desarrollo de estos servicios tecnológicos permite proyectar la ampliación del uso de capacidades hacia otros ámbitos estratégicos, con impactos en el comercio exterior, la atracción de inversiones, la generación de empleos y la formación de talento local en analítica de datos e inteligencia artificial. Desde las 6 p.m. de este jueves 22 de enero, Colombia suspende suministro de energía eléctrica a Ecuador en defensa de la dignidad nacional. Así lo anunció el ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma Egea, quien sustentó que la decisión se adoptó como medida de reciprocidad frente a las actuaciones unilaterales del gobierno del vecino país que impuso aranceles del 30% a los productos nacionales que ingresen a su mercado interno. En ese sentido, el ministro explicó que si bien históricamente Colombia ha sido solidaria con el pueblo ecuatoriano incluso en momentos de estrechez energética y condiciones climáticas adversas, las recientes decisiones del gobierno de Ecuador desconocen acuerdos vigentes, constituyen una agresión económica contra el país y afectan de manera directa los intereses del pueblo colombiano, obligando al Estado a actuar en defensa de su soberanía energética, aseguró. De hecho, el funcionario recordó que el año pasado, aún atravesando una fuerte sequía, Colombia fue solidaria con Ecuador y garantizó energía cuando su población enfrentaba apagones de hasta 14 horas. Hoy, ante decisiones arbitrarias y unilaterales, debemos actuar con firmeza para defender la dignidad y la soberanía de nuestro país, insistió el funcionario. Añadió que incluso a pesar de la estrechez energética que afecta a Ecuador, recientemente habíamos publicado una medida regulatoria para ampliar esa oferta de energía a privado, iniciativa que ya fue desmontada, pero que es muestra de generosidad de nuestra cooperación con el pueblo ecuatoriano para avanzar en la integración energética. Hoy se trata de la dignidad de un pueblo que no puede dejarse agredir cada vez que otros gobiernos, y en este caso un gobierno vecino y hermano, agreda al pueblo colombiano, reiteró. Avanza el trámite del proyecto que regula el apoyo complementario de Fuerzas Armadas a la policía. La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional, este miércoles 21 de enero, recibió aportes de la Procuraduría General del Estado y de la Universidad de Posgrados del Estado, IAEM, al proyecto de la Ley Orgánica que regula el apoyo complementario y subsidiario de la Fuerza Armada y la Policía Nacional, normativa que establece las condiciones, procedimientos, límites, controles y responsabilidades para los casos de apoyo excepcional, de conformidad con lo previsto en el artículo 158 de la Constitución. Así, los delegados de la Procuraduría, Alonso Fonseca y Jorge Palacios, destacaron que se trata de una ley que permitirá al Ecuador dar la cara ante el Sistema Internacional de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otras instancias, y será una garantía de no repetición de hechos que ocurrieron en el pasado. Además, la ley garantiza la retención de cuentas. Se trata de un importante intento de contribución a solucionar los problemas de seguridad que afronta el país. Manifestaron que en el caso de la temporalidad, se establece que la intervención complementaria de las Fuerzas Armadas puede ser de hasta 180 días, con una única prórroga de hasta 30 días adicionales. En Radio Sucesos estuvo Hugo Arteaga Vinuesa, coordinador nacional de la Veeduría para la designación de fiscal general. Habla acerca del proceso de selección de esa autoridad. Vamos con la nota.
Sí, podríamos decir que el concurso ya empezó con una pata coja o con varias patas cojas, ¿no? Así En es. una entrevista anterior yo había manifestado mi preocupación y la preocupación de la veeduría por cómo se estaba llevando adelante el concurso. En esta situación nosotros debemos indicar que mantenemos nuestra posición crítica, no es con el ánimo de torpedear, podríamos decir, el concurso, sino que tenemos que advertir este tipo de cosas y lo hemos hecho en su debido momento. Entonces, en esta situación, la preocupación ya es de la ciudadanía. Nosotros hemos ido advirtiendo, hemos visto que ha sido receptada nuestra postura, ¿sí? Y con el ánimo de que las cosas vayan bien, de que yo había manifestado y sigo manifestando que debemos dar en este concurso, como resultado de este concurso, el mejor hombre o mujer para que cumpla las funciones de fiscal. ¿No? Pero lastimosamente en estas condiciones pues se nos presenta esta dificultad, ¿no? De que las cosas no se hayan hecho bien. Como hemos escuchado por los medios de comunicación, el concurso tiene postulantes con puntajes muy bajos, lo que ya advertimos. Creo que es la metodología la que permite que esto se dé. De los 20 miembros que son de esta comisión, 10 principales, 10 suplentes, se ha advertido que 13 de ellos no cumplían con los requisitos, ¿no? Pero el concurso continuó. Nosotros inclusive en una de nuestras comunicaciones habíamos pedido que el concurso se retrotraiga a ciertas partes del concurso, pero no se nos ha escuchado, ¿no? Nosotros no somos quien para decidir, porque nosotros somos los veedores y advertimos, pero quien debe tomar la decisión de retrotraer o corregir estas falencias que ha habido es el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, y más aún dándose ya un hecho que es de conocimiento público, que los miembros de la Comisión Ciudadana no cumplen con ciertos requisitos y sobre todo sus puntajes son sumamente bajos. O sea, además, ¿no?, de los puntajes, hay otras situaciones, Hugo, que nos podía comentar. ¿Qué otros requisitos estarían incumpliendo los miembros de la Comisión Ciudadana? El hecho que una persona tenga un puntaje menor a 25 indica que ha tenido falta de ciertas condiciones y requisitos, ¿cierto? Entonces, eso mismo hace notar que el concurso no fue programado para que tenga un resultado positivo. Nosotros habíamos advertido ya que se tenía que hacer con tiempo. Además, el concurso viene muy retrasado. Claro. Y es preocupante porque tenemos estas dos dicotomías. O nos paramos y esperamos mucho más tiempo y tenemos lo que estamos teniendo a la fecha es el suplente del suplente o el subrogante del subrogante y del subrogante y así sucesivamente, como se ha acostumbrado al país a tener, que no en nada beneficia a los intereses de la justicia, a los intereses de los ecuatorianos. O sea, o el hecho de avanzar, ¿no? O sea, el hecho de avanzar o tener una comisión que no reúne las condiciones para que pueda dar como resultado el mejor de los ciudadanos como fiscal. Ahora, ¿qué debería pasar en este proceso? Porque hoy ya dicen los del CPCS que van a posicionar a los miembros de la Comisión Ciudadana hoy a las 3 de la tarde, y pese al bajo puntaje de los comisionados, pese a, bueno, todo esto que se ha advertido ya. Entonces, esto da a notar que el Consejo quiere un fiscal en el tiempo que está, no importa las condiciones, no importa cómo se esté dando el concurso, y eso me parece un poco complicado de entender, ¿no? Así es. Nosotros no somos quien para indicar que se pare o no se pare el concurso. Sí, hemos dado nuestros conceptos y hemos dado nuestras alertas, pero quien toma la decisión última es el Consejo, ¿no? Y ellos están los que en esta posición quieren avanzar con este concurso, sea como sea. Ahora, en estas condiciones, yo lo que considero es que ya está dada la comisión, debe capacitarse. Y en las mejores condiciones para que se mejore la calidad del concurso en sí y la calidad de quienes están conformando esta comisión ciudadana, para que tengamos algo mucho mejor de lo que tenemos en este momento. Ahora, ¿por qué cree que le cogió Hugo el apuro ahora al CPCS para hacer este concurso cuando estuvo parado medio año? Mire, después veníamos retrasado mucho tiempo, se dio la consulta, ¿no? Y
al día siguiente se llamó, pero en una forma increíble, a caminar esto de la forma más rápida. Y eso ocasionó inclusive un lapsus calami que fue de conocimiento general. A una de las postulantes, que es la segunda, que ahora está de principal, se le otorgó 20 puntos más. Cuando en realidad había sacado solamente 17 puntos, se le otorgó 37.5, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué se dio eso? Porque teníamos 10 días para realizar la valoración de méritos y se lo hizo en 2 sesiones, una en un día y al otro día, en el mediodía del otro día. Entonces, sin tomar en cuenta que se tenía que hacer un análisis del puntaje entre todos los miembros del equipo técnico. Y eso hizo que se dieran este tipo de cosas. Estos apresuramientos da con claridad de notar que hay, no sé, algún interés particular, no sé, algún interés del Consejo para que esto camine de forma más rápida, cuando veníamos muy retrasados y no haciendo las cosas bien. O sea, nuevamente, Hugo, la política metiendo mano a este tipo de procesos que no hacen bien a nuestro país. Es penoso entender de esa manera, pero eso se está dando, ¿no? Y lastimosamente, como resultado, ¿qué tendremos? Un resultado político que será de acuerdo al momento político que pueda vivir el país, y eso es penoso, como se ha dado ya en hechos anteriores. No hemos tenido los mejores fiscales que el país necesita. Y claro, el problema de esto es que frente a voces, grupos de abogados, de una comisión cívica de control social que han solicitado declarar la nulidad de este concurso, el argumento es que no se observan requisitos normativos y que esto afectaría a la seguridad jurídica, la institucionalidad. Y claro, muchos coinciden en que si este proceso inicia con dudas sobre la idoneidad de los seleccionadores, el fiscal resultante va a carecer de la confianza ciudadana necesaria para un cargo que tiene una relevancia tan importante. Y frente a eso, ¿qué hacemos? Porque también hay una situación, hay una acción de protección de por medio que todo podría entorpecerse nuevamente. Así es. Hay un hecho, mire, ya venimos advirtiendo de esta situación, que podía alguien de la ciudadanía tomar esta iniciativa de interponer una acción de protección, ¿no? Y lastimosamente ahí tenían los insumos para hacerlo. Usted ha dicho, hay una comisión cívica, la que ya advirtió, que coincide totalmente con lo que nosotros ya establecimos. Nosotros somos los que participamos directamente en el concurso, ¿cierto? Y hemos visto en forma objetiva y real lo que sucedía. Entonces, pero a eso no se ha hecho caso. Si a nosotros no se ha hecho caso, no sé a quién más puedan hacer caso, ¿no? Tómese en cuenta de que este trabajo que vino haciendo la veeduría fue un trabajo totalmente cívico. Nosotros no recibimos remuneración alguna, es la buena voluntad de las personas que participan en este concurso. Y lógicamente, a partir de ahora, yo estoy viendo que va a haber cierta oposición a la veeduría, porque a lo mejor piensen que la veeduría se está oponiendo porque quiere oponerse. Claro. ¿No? Y ustedes están viendo, nosotros no es que estamos haciendo esta situación y tratando de torpedear, como dije anteriormente. ¿Pueden dialogar con los consejeros? Mire, es penoso, hemos hecho un montón de oficios, 29 oficios hemos ingresado al Consejo, de los cuales no se nos ha dado contestación apenas 2, ¿no? Yo he solicitado al señor presidente Fantoni que nos podamos reunir con ellos, con el pleno, que nos den la apertura, y no se nos ha permitido. Recién, por esta situación que se viene viviendo, nos van a recibir, creo que el próximo día miércoles, en el pleno, para emitir un informe que debemos darlo al final del concurso, pero nos han pedido a mediados de este concurso, pero lo vamos a hacer. No tenemos ningún inconveniente, porque nuestro trabajo es ese, ¿no? Pero lo que queremos es que haya una apertura. No solo nos llamen para escucharnos y nada más, sino para que se tomen correctivos de lo que tenga que tomarse correctivos. Ellos saben perfectamente de lo que estamos hablando. No estamos haciendo el trabajo por hacerlo, estamos haciendo porque tenemos una convicción plenamente cívica en favor del país. En los estudios de Radio Sucesos estuvo Jorge Ortiz, analista internacional. Habla sobre la importancia de Groenlandia para Donald Trump. Escuchemos lo que opina. A ver, esto es verdaderamente asombroso, porque el tratado constitutivo de la OTAN fue constituida en 1949, cuando empezaba la Guerra Fría, establece toda una serie de posibilidades de conflictos armados. La única posibilidad de conflicto armado que no está mencionada en la OTAN es la posibilidad de que un país de la OTAN ataque a otro país de la OTAN, y menos que el país
presuntamente llamado a darles un paraguas atómico, a ser la gran fuerza de contención y de disuasión de cualquier posible enemigo, que es los Estados Unidos, quiera hoy, por la fuerza, tomarse, apropiarse de un territorio soberano de otro país. Y este otro país, que es Dinamarca, es quizás el país que ha sido más leal con los Estados Unidos para participar en todos los conflictos en que la OTAN ha intervenido. Dinamarca ha sido muy activa en su militancia en la OTAN, y verla hoy a Dinamarca amenazada y amenazada por los Estados Unidos es verdaderamente asombroso, desconcertante, demostrativo no solo de que el mundo está patas arriba, sino de que los Estados Unidos tienen hoy al frente un hombre que no considera la historia, no considera el derecho internacional, no entiende la importancia, la sutileza de las relaciones internacionales, y está dispuesto a todo por lo que parece ser un capricho, porque no se ve un motivo decisivo para que los Estados Unidos se apropien de Groenlandia por argumentos de defensa estratégica, de blindar a los Estados Unidos del peligro de una guerra atómica. No se ve una causa, suena más a un capricho. Ahora, un capricho que, bueno, se podía ya descartado tomarse por la fuerza Groenlandia, pero quizás allí podría tener un precio Groenlandia. Ya Vladimir Putin estimaba unos 1.000 millones de dólares más o menos, comparando cuando, bueno, se vendió Alaska a los Estados Unidos. ¿Cree que esa podría ser una solución, que se llegue a un acuerdo económico quizás? A ver, Putin dijo que no utilizará la fuerza en Groenlandia, lo dijo ayer, hasta antes de ayer estaba en pie la posibilidad del uso de la fuerza. Probablemente mañana vuelve a estar en pie la posibilidad del uso de la fuerza porque el presidente Trump cambia de opinión prácticamente todos los días. Probablemente lo hace deliberadamente Claro. para siempre mantener confundido que era una de las estrategias que mencionaba tanto Nicolás Maquiavelo cuando le decía al príncipe Lorenzo de Medici cómo tomar y cómo retener el poder, y también como todos los grandes teóricos de la defensa militar, como Sun Tzu, decían confundir al enemigo, confundir al adversario. A lo mejor esa es una estrategia deliberada. Yo creo que el problema de Dinamarca no es que quiere, y en general de la Alianza Atlántica y en general del Occidente, no es que quieren vender Groenlandia para que no se apropien. Es que no hay motivo para que Groenlandia cambie de dueño, ni Claro. por las armas, ni por el dinero. Bueno, y frente a esto, todo el mundo está pendiente. Hay otra noticia, y es que Trump firmó este jueves en el foro de Davos, y esto es nuevita esta noticia, una carta fundadora de un Consejo de Paz que, bueno, se dice que es un nuevo y controvertido organismo internacional que, según dijo, trabajaría con las Naciones Unidas. ¿Cómo vemos esto? Bueno, el señor Trump tiene unas ambiciones imperiales bastante extrañas, que él va a ser un presidente de época, como quizás no ha habido otro en los casi 250 años que cumplen en julio próximo de la historia de su país. Es evidente que se quiere reemplazar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Mm. Es buena idea reemplazarlo, es buena idea porque el Consejo de Seguridad ha dejado de ser operativo y ha sido más un obstáculo para acuerdos y negociaciones de paz que un estímulo. Sin embargo, no parece ser este organismo que creó el señor Trump en una mañana de frenesí con el teléfono en la mano mandando mensajes. Parecería que el mundo entero, quienes creen en la diplomacia, creen en el multilateralismo, que creen en la resolución pacífica de los conflictos, deben debatir, discutir y encontrar una vía adecuada para reemplazar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por un organismo más funcional. O, mejor todavía, cómo reformar el Consejo de Seguridad para que sea operativo y pierda su pereza, su inacción actual. Claro, en todo caso ya hay naciones que se han unido, por ejemplo, está a esta carta fundacional los presidentes de Indonesia, Kazajistán, los ministros de Exteriores de Marruecos, Arabia Saudita, Qatar, Turquía y Jordania, y también el primer ministro húngaro. ¿Qué tal esos países, Jorge?
Bueno, el miedo a la extorsión, pues obviamente les hace reaccionar este momento. Sería muy difícil si, digamos, mañana le llegara una invitación al gobierno del Ecuador, dudo que eso ocurra, pero si ocurriera, creo que el gobierno del Ecuador tendría que decir, sí, plegamos, porque ¿cómo se le dice que no a un hombre que está desatado como el presidente Trump, que está dispuesto a conseguir sus objetivos de cualquier manera y lo ha dicho? Por las buenas o por las malas, pero ciertamente no es una buena idea, no prosperará y si es que nace ese consejo, morirá cuando muera el periodo del señor Trump, o ya sea que él termine su gobierno o que se prolongue a través del vicepresidente Vance unos 4, unos 8 años más. Ese organismo creado artificialmente, forzadamente por los Estados Unidos, ni siquiera por los Estados Unidos, por el presidente Trump, no parece tener mucho futuro. El colapso de la República de Weimar, parte 2, Ramiro Rivera Molina. El Tratado de Versalles se firma el 28 de junio de 1919. Este hecho se considera el final de la Primera Guerra Mundial, en la que Alemania no solo que pierde, también abdica y es conminada a firmar la paz. Versalles, sitio donde el tercer estado o estado llano de Sieyes se impone con la Revolución Francesa, derrotando a la monarquía absoluta y provocando el fin del antiguo régimen. El Tratado de Versalles deja en el pueblo alemán la sensación de engaño, humillación y vergüenza. Guillermo II, el último Kaiser, emperador de Alemania y rey de Prusia, dirá: la guerra ha terminado. De hecho, muy diferente de lo que esperábamos. Nuestros políticos nos han fallado miserablemente. Los alemanes estaban convencidos que la guerra era defensiva, justa y necesaria, para luego admitir la responsabilidad y los costos de reparación por los daños causados. Creían haber sido engañados. Era la desgracia total. El 11 de agosto de 1919, el presidente Friedrich Ebert sanciona la Constitución elaborada y aprobada por la Asamblea Nacional de la República de Weimar, que ratifica el Tratado de Versalles. Por un lado, se asistía al ensayo de un constitucionalismo democrático y, por otro lado, inadvertido, al inicio de una espantosa crisis. Derrotada Alemania, perdía territorios y todas sus colonias, Togo, Camerún, sudeste africano, Acacia, Lorena, otros territorios pasarán a Checoslovaquia, Bélgica, etc. Además de la pérdida de territorios, en el artículo 231 del Tratado de Versalles reconoce que Alemania y sus aliados son responsables por haberlos causado todos los daños y pérdidas infringidas a los gobiernos aliados y asociados y sus súbditos a consecuencia de la guerra que les fue impuesta por la agresión de Alemania y sus aliados. Queda una sociedad frustrada e imputada, avergonzada y humillada. Ahí estará presente y latente de un lado la esperanza en la República naciente de Weimar y en otro lado la turbación y la desgracia acrecentada por la crisis económica, social y política, que será el detonante para el ascenso del nazismo. Es la etapa del fatídico tránsito de la democracia frustrada a la seducción mesiánica del totalitarismo. La cláusula de responsabilidad que reconoce Alemania le obliga a resarcir o reparar los daños y pérdidas causados, pero también a abolir el servicio militar obligatorio y reducir su ejército de 10 millones de soldados a 100.000. Implicaba acortar su tropa al 1% de lo que tenía. En ese contexto adviene la atroz crisis inflacionaria que vivirá Weimar. Los remesones, como el intento fallido de golpe de Estado en Múnich, Putbusch de la cervecería, en septiembre de 1923, cuando Hitler incursiona en el primer intento de implantar el nazismo. Es arrestado, juzgado y sentenciado. Acontecimiento parecido sucede 69 años después en Venezuela, cuando Hugo Chávez es arrestado y encarcelado en 1992 por el frustrado golpe de Estado al gobierno de Carlos Andrés Pérez. Un complaciente Rafael Caldera le confiere
el indulto al coronel golpista en marzo de 1994, mientras en Alemania, en marzo de 1924, jueces indulgentes de la República de Weimar le liberan a Hitler a los 8 meses del arrestado de una sentencia a 5 años de prisión. Son historias fatídicas pero parecidas. La equivalencia no es arbitraria. Recordemos cuando Hegel decía que la historia se repite, una vez como tragedia y otra vez como farsa o comedia. Uno y otro. Chávez y Hitler provocarán destrucción y dolor. Weimar quedó en ruinas, al igual que la descuartizada Venezuela. Artículo de Ramiro Rivera Molina. El expresidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, afirmó en Europe Today, el programa insignia de Euronews, que la UE no debe someterse al comportamiento neocolonial de Estados Unidos. Sus declaraciones se producen después de que el presidente estadounidense tomara la palabra en el Foro Económico Mundial de Davos el miércoles. Aunque Trump descartó posteriormente la posibilidad de un ataque militar contra Groenlandia, reafirmó su interés por reforzar su presencia en la región. The European Union cannot be submitted to a kind of neo-colonial behavior, that the European Union has its own honor and is respecting the US, but is not a slave of the United States of America. Juncker instó a la Unión Europea a mostrarse más firme frente a Washington y a dejar claro que está dispuesta a defender sus intereses. Al menos 11 personas, entre ellas 3 periodistas y 2 niños, han muerto tras varios bombardeos israelíes sobre la Franja de Gaza efectuados el miércoles, según los hospitales del enclave. Uno de los ataques tenía como objetivo un vehículo perteneciente al Comité Egipcio de Ayuda a Gaza, en el que murieron 3 periodistas que documentaban el trabajo del comité, según informó su portavoz. Un periodista de la agencia francesa de prensa se encuentra entre las víctimas, según informa AFP en un comunicado. لا ولا بيشكلوا اي خطر. المنطقه دي المفروض ان هي تبع الوقت يعني منطقه خضراء يعني ما فيهاش ضرب ولا فيها اي حاجه يعني هم كانوا هناك بيشوفوا شغلهم عادي زي اي حد. El ejército israelí ha justificado el ataque por haber detectado unos presuntos sospechosos que manejaban un dron que suponía, dicen, una amenaza para sus tropas. En ataques separados, un niño de 13 años, su padre y un hombre de 22 fueron alcanzados por drones israelíes en el campo de refugiados de Bureij, según funcionarios del hospital del Deir al-Balá. Un segundo menor de 13 años fue abatido por las tropas en la localidad oriental de Bani Shueila, según informa el hospital Nasser tras recibir el cadáver. El miércoles supuso uno de los días más mortíferos desde que entró en vigor el alto el fuego en octubre, que lleva siendo incumplido repetidamente desde entonces. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que no impondrá aranceles a 8 países europeos cuya entrada en vigor estaba prevista para el 1 de febrero, citando avances en las conversaciones sobre Groenlandia con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en Davos. Trump afirmó que ambos líderes han alcanzado un acuerdo marco sobre el futuro del territorio danés y añadió que el posible acuerdo beneficiaría a Estados Unidos y a todos los miembros de la OTAN. Put out pretty soon, and we'll see. It's right now a little bit in progress, but pretty far along. It gets us everything we needed to get. Trump ofreció pocos detalles sobre el contenido del acuerdo y no especificó cómo afectaría a su deseo de hacerse con Groenlandia. Det at præsidentens ambition jo intakt. Det selvfølgelig isoleret positivt, at der bliver sagt, at vi kommer ikke til at bruge militær magt. Det skal man selvfølgelig tage ned. Men det får jo ikke den her sag til at gå væk. Fordi det bliver udtrykt jo meget, meget, meget klart, at det er bedre at eje end at lege, og at Danmark ikke kan passe på Grønland. Så udfordringen er der jo stadigvæk. En tænkning omkring territorial integritet, som ikke matcher med de institutioner, vi har. La campaña de Trump sobre Groenlandia ha abierto la brecha más profunda entre Washington y sus aliados europeos en décadas.
Gracias amigos por acompañarnos en la presente edición del noticiero Telesucesos. Nos vemos en una próxima ocasión. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.